tenemos la función f de x igual a 3x por e elevado a x menos e elevado a 2x. Esta función, cuyo dominio son todos los números reales, en el punto x igual a 1,03 tiene una imagen que viene dada por esta expresión 0,3 menos e elevado a 2,06, y el resultado exacto, en este caso dado por la función, pues sería 0,80932. Lo que vamos a hacer ahora es buscar un valor aproximado del valor de esta función en el punto x igual a 1,03 a partir de un polinomio interpolador que calcularemos para esta función f en los nodos x0 igual a 1, x1 igual a 1,5 y x2 igual a 1,7. El valor 1, su imagen, a la que llamaremos I1, y en la terminología que vamos a utilizar para calcular el polinomio interpolador, el polinomio interpolador, que vamos a utilizar el método de las diferencias divididas o método de Newton, calcularemos la imagen de la función en el punto x0, siendo esta, pues claro, el valor correspondiente al sustituir la x por 1 en la expresión. Quedará 3e menos e al cuadrado y el valor decimal será, en este caso, 0,76579. Ahora calculamos la imagen I1 correspondiente a f en x1, sustituimos en la función f por 1,5, perdón, entonces nos dará 3 por 1,5 por e elevado a 1,5 menos e elevado a 3. Y el resultado decimal de este cálculo pues será, podéis comprobar, que daría 0,08206. Por último, la imagen correspondiente a x2, que sería I2, y le llamaremos f de x2, pues sería 3 por 2 por e al cuadrado menos e elevado a 4. Perdón, a 2 no, es x2, pero el valor no es 2, el valor es 1,7. 3 por 1,7 por e elevado a 1,7 por e elevado a 3,4. El resultado decimal sería menos 2,04697. Muy bien. Para realizar el siguiente paso en la interpolación mediante el método de las diferencias divididas, utilizaremos estos dos valores para hacer una diferencia dividida y luego utilizaremos estos dos valores para hacer la siguiente diferencia dividida. La primera de ellas, a la cual vamos a llamar f de x0, x1, sería f de x1, es decir, 0,08206, menos f de x0, 0,76579, dividido entre x1 menos x0. Al realizar este cálculo, el resultado es menos 1,36746. La segunda diferencia dividida, a la cual llamamos f de x1, x2, la calculamos restando a f de x2, es decir, a menos 2,04697, le restamos el valor f de x1, es decir, 0,08206, y dividimos entre x2, que es 1,7, menos x1, que es 1,5, siendo el resultado menos 10,64515. Continuamos el proceso realizando la tercera y última diferencia dividida, en este caso utilizando estos dos valores y calculando la diferencia dividida f de x0, x1, x2
siendo el cálculo f de x2, x1 menos f de x1, x0 dividido en esta ocasión por x2 menos x1. Por lo tanto, lo que tenemos es menos 10,64515 más, porque es menos más, 1,36746 dividido entre 1,7 menos 1. El resultado es menos 13,25384. Muy bien. Utilizando los valores superiores, es decir, este y este, vamos a construir el polinomio interpolador a la forma de Newton. Esto será, en primer lugar, el primer valor del primer paso, el primer polinomio de orden 2, vamos a llamarlo así, polinomio de orden 2 de x, será 0,76579, que es el valor superior en el primer paso del método de Newton, del cálculo de las diferencias divididas, más el segundo valor, que es este de aquí, ¿vale? Que como lleva un menos delante, pues voy a poner un menos, 1,36746. Este segundo término va acompañado de un factor algebraico x menos x0, en este caso x menos x1, menos el tercer valor, menos 13,25384, que en esta ocasión viene acompañado por el factor x menos 1, es decir, x menos x0, y x menos 1,5, es decir, x menos x1. A partir de aquí, bueno, podemos hacer el cálculo para reducir este polinomio. Esto sería menos 13,25384, ¿no? Que multiplicaría a x al cuadrado, es el único término con x al cuadrado. Luego los términos con x, pues fijémonos que términos con x hay dos. Está por un lado menos 1,36746, que es un coeficiente correspondiente a la x, y por otro lado está este valor que irá unido a menos 2,5. Menos 2,5, ¿no? Porque será el valor que saldrá aquí al hacer este polinomio, al hacer esta multiplicación nos quedará x al cuadrado menos 2,5x más 1,5, por tanto el factor que multiplicará la x será menos 2,5 por menos 13, menos por menos es más, por tanto 2,5 por 13,25384, todo esto va multiplicando la x. Y por último tenemos los términos independientes, que serían, menos 13,25384 multiplicado por 1,5, correspondiente al tercer término, más 1,36746, correspondiente al segundo término, más 0,76579. Muy bien. Si hacemos todos estos cálculos, al final la expresión para el polinomio interpolador sería menos 13,25384x al cuadrado más 31,76714 multiplicado por x menos 17,74751. Bueno, la expresión del polinomio interpolador no es muy amable, no es muy simpática, tiene mucho decimal, pero bueno, a fin de cuentas es un polinomio.
Este polinomio interpolador, ¿para qué sirve? Pues sirve para encontrar valores aproximados al de la función f original, que ha generado todo este lío, en un punto determinado, un punto que claro, no debería de ser uno de los puntos que hemos utilizado como nodos, porque en los puntos que hemos utilizado como nodos, el valor del polinomio interpolador debería coincidir con el de la función que lo ha generado o que lo ha motivado. Vamos a calcular el polinomio de grado 2. Recordad que al principio del vídeo he calculado, sin explicar muy bien la razón, el por qué he calculado el valor de la función en el punto x igual a 1,03. Vamos a calcular ahora el valor del polinomio interpolador en el mismo punto, 1,03. Para hacer este cálculo, pues lo que hacemos es, bueno, vamos a sustituir el valor de la x y vamos a hacer el cálculo con calma. Voy a hacerlo aquí explícitamente para que se vea. Menos 13,25384 por 1,03 al cuadrado más 31,76714 por 1,03 menos 17,74751. Se hace el cálculo y esto acaba dando 0,91165. Este es el valor que ha dado el polinomio interpolador para x igual a 1,03. Sin embargo, el valor que daba la función, que presuntamente está aproximando al polinomio interpolador, era 0,80932. Se ha de recordar que la misión del polinomio interpolador no es aproximar la forma de la función, sino aproximar de manera adecuada el valor numérico de la función en un determinado punto. En este caso, la aproximación no es exacta y, de hecho, se encuentra a una distancia que vamos a calcular ahora. Teniendo en cuenta que el valor de la función, valor exacto, la imagen del punto 1,03 a través de la función era 0,80932 y que el valor para este valor de x, el valor que ha dado el polinomio interpolador, era 0,91165, ambos puntos se diferencian en valor absoluto por una cantidad igual a 0,10233. Podríamos decir que este es de alguna manera el error absoluto de la aproximación del polinomio interpolador en el punto 1,03. Por otro lado, existe una fórmula que sirve para calcular el valor, la cota superior del error absoluto en la aproximación del polinomio interpolador respecto de una función f en un determinado punto x. Esta fórmula se escribe así. Es conocida y se escribe de esta manera. Y aquí se sitúan pues las diferencias entre x menos x0 multiplicando hasta x menos xn. ¿Sí? Bueno, vamos a aplicar esta fórmula al caso que tenemos entre manos y vamos a ver si realmente la fórmula proporciona una cota superior del error. Es decir, como nuestro error de manera exacta es aproximadamente 0,1, si la fórmula funciona adecuadamente, nos tendría que dar un valor superior a 0,1, pero relativamente próximo a 0,1. Es decir, esta fórmula lo que genera es una cota superior del error. Nos dice que el error de este polinomio para esta función, en este determinado punto, será similar, sin exceder, a un determinado valor numérico, que es el que vamos a calcular. En primer lugar, tenemos que calcular m de n más 1. n más 1 representa el número de puntos, en nuestro caso 3. m de n más 1 es la tercera derivada maximizada. De momento vamos a calcular la tercera derivada y luego veremos qué significa eso de maximizado. Recordemos que f de x era 3x por e elevado a x menos e elevado a 2x. Por lo tanto, f' de x será 3 por e elevado a x
x más 1 menos 2 por e elevado a 2x. f segunda de x será 3 por e elevado a x más 2 menos 4 e elevado a 2x. Y f tercera de x será 3 por e elevado a x más 3 menos 8 por e elevado a 2x. Ahora tenemos que maximizar esta tercera derivada, es decir, buscar un valor de x para el cual el módulo de la tercera derivada sea lo más grande posible. Este valor de x que maximiza el valor de la derivada lo tenemos que encontrar, lo tenemos que buscar dentro de los puntos del ámbito de aplicación del problema. ¿Y qué nos marca el ámbito de aplicación del problema? Pues el ámbito de aplicación del problema nos lo marcan dos cosas. De un lado, los nodos. Hemos calculado los nodos entre 1 y 1,7. Y por otro lado, nos lo marca el valor x en el cual estamos realizando la interpolación, en este caso 1,03. Como el valor x en el cual realizamos la interpolación se encuentra dentro o entre los nodos, pues bueno, el rango de aplicación del problema, ahí más o menos los valores de numéricos en los cuales nos movemos, pues estaríamos entre 1 y 1,7. De manera que tenemos que buscar un valor entre 1 y 1,7 tal que esta expresión de aquí sea máxima en valor absoluto. La expresión resulta compleja y no es claro o evidente o inmediato saber si es una función monótona creciente o monótona decreciente, lo cual nos indicaría si hay que coger el primer punto del intervalo en consideración o el último, o si hay algún máximo mínimo, algún punto intermedio. Eso no es trivial, no es evidente. En cualquier caso, viendo que aquí hay una exponencial 2x y aquí hay una exponencial x, yo me inclinaría a pensar que esta función es decreciente. Es decir, que habría que coger el valor, claro, pero decreciente, pero puede obtener valores negativos. Con lo cual, si hay valores negativos y es decreciente, habría que considerar el valor máximo del intervalo. En cualquier caso, no está claro. Lo que vamos a hacer, o no es trivial, lo que vamos a hacer es no nos vamos a meter en un análisis de funciones de una dimensión para saber cómo se comporta esta función, sino como el intervalo de valores es muy corto, entre 1 y 1,7, y esta función en cualquier caso va a ser una función suave, vamos a calcular la imagen en 1, vamos a calcular la imagen en 1,7, es decir, al principio y al final del intervalo, y con esto pues nos vamos a hacer a la idea de que en ese intervalo la función poco más o menos es monótona y elegiremos el que dé un valor más alto, ¿no? Si calculamos f tercera en 1, el resultado es 3 por e por 4 menos 8 por e al cuadrado. Esto da menos 26,49307. De otro lado, f tercera, cuando la x es 1,7, será 3 por e elevado a 1,7 y por 4,7 menos e elevado 8 por e elevado a 3,4, cuyo resultado decimal es menos 162,5301. Como M3 es el módulo de f tercera calculada en un punto psi tal que psi sea máxima, aquí pondremos ¿cómo escribirlo? Pues tal que f máxima, ¿vale? Algo así. Pues en nuestro caso M3 será 162,5302. Muy bien. Vamos a utilizar ahora este valor para aplicar la fórmula esta que teníamos por aquí arriba, esta de aquí, que os había comentado antes, y por tanto tendremos que la cota superior del error absoluto de la función f
calculada en el punto 1,03 menos el polinomio interpolado, el valor dado por el polinomio interpolador en el punto 1,03, esta diferencia siempre será menor o igual que ¿qué? Que M3, es decir, 162,5302 dividido entre 3 factorial, y ahora tenemos que hacer pues 1,03 valor x menos x0, que es 1, 1,03 menos x1, que es 1,5, por, continúa aquí, 1,03 menos x2, que es 2. Hacemos todo este cálculo y entonces nos queda que la diferencia entre el valor calculado exactamente por la función en el punto 1,03 y el valor aproximado por el polinomio interpolador en 1,03 en estas condiciones para 3 nodos, esta diferencia, según la fórmula, siempre será menor o igual que 0,255903. Esto es la cota superior del error absoluto, la cual tenemos que comparar con la diferencia exacta que hemos calculado antes. Como se puede apreciar, la cota de error, podemos hacerlo así, cota del error absoluto, podemos decirlo así, es más o menos de 0,25, mientras que el error absoluto habíamos quedado que era de 0,1. Evidentemente, la cota es muy superior al error, mucho menos precisa, pero suficiente para hacernos una idea en qué rango de valores nos vamos a mover en temas de incertidumbre al utilizar este polinomio interpolador para aproximar el valor numérico de una determinada función.